Bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Tome su Biblia conmigo, mi amado hermano y hermana que hoy ha venido a este lugar, y vaya conmigo a San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículo número ¿qué? ¿Quién se acuerda? 8, versículo número 8, gloria sea al Señor Jesús. Antes de iniciar, quiero hacer un paréntesis. Algunos cristianos, pastores, líderes, pelean por el hecho de que en la Biblia diga San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Dicen que no debería ser sino Evangelio según Juan, según Cristo, que porque el título de San Marcos es como elevarlos. Yo les hago una pregunta. ¿La iglesia de Cristo es una iglesia de santos? ¿Sí o no? Sí. ¿La Biblia dice que somos santos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si le pusieron San Marcos, San Lucas, no están tan alejados de la realidad. ¿Amén? Amén. Hago este breve paréntesis, pues para de pronto si alguno de ustedes en algún momento ha tenido esa duda sobre si debería llamarse San Marcos o solo Marcos. ¿Amén? Amén. Gloria sea al Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura, bienaventurados ¿quiénes? Dígalo fuerte, iglesia. Bienaventurados ¿quiénes? De corazón. Los limpios de corazón. Porque ¿qué pasará con ellos? ¿Ellos qué? Permítame un segundo, hermanos. Porque ellos verán a Dios. Hoy estamos continuando con la tercera parte de esta serie que ya iniciamos hace unas semanas atrás, titulada Un corazón para Jesús. El texto base es este, Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este tema de un corazón para Jesús está orientado o destinado a que usted y yo, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, podamos realmente identificar y conocer qué necesitamos cambiar, transformar en nuestras vidas para ser verdaderos miembros de la familia de la fe. Si hoy bien, aquí hay muchos amados hermanos y les pido el favor de que no se vayan a molestar con lo que voy a decir, aquí vemos una iglesia, muchos hermanos en este lugar, la realidad es que no todos son cristianos. Wow, ¿cómo así, pastor? ¿Usted te atreve a mí a decirme que no soy cristiano? Yo no me atrevo a decir eso. Lo digo porque la palabra de Dios lo dice, nos lo ha enseñado. Y a través de estas enseñanzas, un corazón para Jesús, nos estamos dando cuenta que si bien nosotros creemos en Cristo, todavía nos falta mucho, pero mucho, para llegar a poder decir que somos verdaderos discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo no niega a su Señor. El discípulo de Cristo hace lo que la palabra ordena. El discípulo de Cristo vive para Cristo. Pero la realidad es que hoy los creyentes no viven para el Señor, no guardan la palabra, no hacen lo que deben como cristianos. Aunque se congregan, aunque oran, aunque cantan y ayunan. Entonces nos damos cuenta, como en la primera predicación, que muchos de los que hoy viven dentro de las congregaciones viven en un estado de religiosidad. Son religiosos, pero no son verdaderos cristianos. En nuestra primera enseñanza abordamos ese tema, la religiosidad en medio de la iglesia. Y miramos algunos aspectos de los que Jesús señalaba a los religiosos. Y les decía, hipócritas, este pueblo de labios me honra, eso está en San Marcos 7:8. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Y miramos toda una cantidad de citas bíblicas donde se nos muestra el peligro de la religiosidad en la iglesia. Y es tremendo. Hace 8 días, mis amados hermanos, continuamos avanzando en este tema. Y entendimos que, aparte de dejar de ser religiosos, nosotros lo que tenemos que empezar en nuestras vidas, para empezar a iniciar un verdadero proceso
de discipulado o de formación o de verdad ser discípulos de Cristo es reconocer nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos. Y vimos la suprema importancia de reconocer el pecado y vimos también las consecuencias de cuando alguien no reconoce el pecado. El pecado es perjudicial en medio de la iglesia. Porque si tú cometes pecado, muchas veces ese pecado no solamente te afecta a ti, sino que va a afectar a los que están a tu lado. Amén. Amén. Y nos dimos cuenta de estas cosas. La necesidad de pedir perdón y de arrepentirnos por nuestros pecados. En estas últimas dos enseñanzas hemos dejado algunas frases que yo les he dicho, pónganle cuidado, y si no le ha puesto cuidado, hoy se las voy a citar. Hemos dado algunas frases y voy a resaltar 3 de las frases que hemos dado en las últimas dos enseñanzas. La primera de ellas, ténganla en cuenta. Vivir la palabra de Dios es la verdadera fe cristiana. Vivir la palabra de Dios es la verdadera fe cristiana. ¿Está usted de acuerdo o no con esta declaración? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Por qué estamos de acuerdo con esta declaración? Si no la vivimos, pues no somos cristianos. San Juan 8:31, ¿qué dice? Ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. En otras versiones dicen si son fieles en toda mi palabra, y en otras versiones dice si practican mis palabras. Solo así podemos ser verdaderos discípulos de Cristo. Es decir, mi verdadera fe cristiana no se basa en la religiosidad de ir, de orar, no, se basa en que yo pueda en verdad en mi vida vivir la palabra de Dios. ¿La estamos viviendo? Una de las otras declaraciones que hemos hecho en estas últimas dos enseñanzas es la siguiente. Vivir para Cristo implica tener un corazón que le honre en toda su manera de vivir. ¿Estamos honrando a Cristo en toda nuestra manera de vivir? En nuestros negocios, en nuestro hogar, en el colegio, en el trabajo, con nuestros amigos. ¿Cuántos no hay que el domingo vienen a la iglesia, glorifican al Señor, pero salen de la iglesia y con su familia, sus amigos, en cualquier lugar, se meten en conversaciones que no deben, se ríen de chistes morbosos, están en un poco de cosas que no son agradables al Señor? Y aquí hay que hacer una declaración tremenda. En el discipulado, el día de jueves, que estábamos terminando el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, yo hice una declaración que fue fuerte para algunos, pero es una realidad. Hay personas, escúchenme bien, en la iglesia que se ofenden con el pastor cuando el pastor dice algo en contra de alguien que es un falso profeta. Hay personas que se ofenden porque el pastor denuncia públicamente sectas, públicamente falsos profetas, públicamente herejías o malas prácticas. Se ofenden. El pastor no debería decir eso. El pastor debería ser prudente. El pastor, hermanos, a Cristo lo persiguieron porque él denunció públicamente todas las cosas, con nombres propios. Pablo, Pedro, Juan en sus epístolas denuncian con nombres propios a personas y líderes o movimientos, sectas con las cuales no debía uno comulgar. Y hoy en día nuestra iglesia moderna se está ofendiendo cuando el pastor dice algo en contra de alguno de estos lugares. Usted no debería decir eso. Usted no debería hacer eso. Pero sorprendentemente, esos mismos que se ofenden con estas cosas, no se ofenden cuando escuchan hablar herejías. No se ofenden cuando escuchan a estos hombres o a estas sectas o a otras personas hablar blasfemias, decir cosas en contra de Dios. Con esto no le estoy diciendo que entonces usted salga a pelear o a discutir con todo el que no esté de acuerdo con usted o con la doctrina de Cristo. Con esto le estoy diciendo que nosotros necesitamos de verdad honrar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Si aquí viene una persona y me dice, no, vea, pastor Adrián, es que yo no creo en la Trinidad.
Yo no creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que Jesús es el mismo Padre, el mismo Espíritu. ¿Sí? Entonces no faltará quien diga, no, yo no voy a discutir con él, yo voy a ser prudente. Hay que ser prudentes, es decir, no hay que pelear con él. Pero uno a veces, no, sí, hermano, tranquilo. No. Cuando a Pablo y a Pedro le decían eso, ellos decían, un momentico, eso no es así. Nosotros creemos en un solo Dios, pero como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo dejaron ahí grabado en las Escrituras. Y explicaban claramente todo el asunto espiritual. Llega un testigo de Jehová y nos dice, no, hermano, es que nosotros no podemos hacer tal cosa, o esto no, o solo Jehová, o solo los 144,000. Nosotros tenemos que decir, no, un momentico, eso es un error. Yo me acuerdo que un día a mi casa llegaron allá en Nilo unos testigos de Jehová y golpearon la casa y golpearon la puerta y les abrimos y empezaron a decir, a hablar cosas y a decir cosas. Y sobre todo cuando yo les dije, venga, la Biblia no dice eso, no es que usted está mal. Entonces yo le dije, venga un momentico, yo no estoy mal, ¿qué dice su Biblia? Y empezamos a hablar. Y les hice se dieron cuenta por la Escritura que muchas cosas que estaban enseñando era... Tanto así que me llamaron a los líderes y a otros líderes y al momentico formó un grupo ahí de gente. Y empezaron todos a tratar de convencerme. Yo con la palabra les dije, no, mire, es así. Y no tuvieron argumento. Pero a veces no nos ofendemos cuando alguien trae una blasfemia, una herejía a la iglesia o a mi vida, ¿cierto? Pero sí nos ofendemos cuando el pastor dice una verdad. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia en Gálatas? Lo vimos en estos últimos 3 jueves, los que han estado en los discipulados. Les dijo, me he hecho yo su enemigo por decirle la verdad. A veces el pastor, el líder de Dios, se vuelve el enemigo de la iglesia por decirle la verdad. Y a muchos no les gusta. ¿Cuál de los 2 hermanos se quiere predicar? ¿Samuel o Nicolás? ¿Cuál? ¿Nicolás? Nicolás está que se predica. Gloria a Dios. Entonces, tengan en cuenta esto. Vivir para Cristo implica tener un corazón que le honre en toda su manera de vivir. Y la última que hicimos hace 8 días es, nosotros no podemos avanzar en nuestras vidas como cristianos si no confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y nos apartamos. Hermano, no se puede avanzar. En muchas iglesias hay una frase, un clip de clichés que dicen el pecado oculto. El pecado oculto. Y eso se usa para denominar que las personas tienen pecados tapados, guardados. Ahora, esa frase está y no está bien. Porque si bien es cierto, muchos hermanos quieren encubrir su pecado de la iglesia, el problema es que delante de Dios nadie puede encubrir sus pecados. ¿Sí me hago entender? Todo lo oculto, dice la Escritura, saldrá ¿qué? A la luz, sea bueno o sea malo. Para vergüenza o para gloria de los hombres. Todo lo oculto saldrá a la luz. Entonces, para Dios no hay pecado oculto. Quizás entre nosotros nos podamos... Ahora, el otro problema es cuando pensamos que alguien tiene un pecado oculto y yo no lo tengo. Esa frase de, es que Dios me revela que hay pecado oculto en la iglesia, pues sí, vaya, mírese al espejo porque usted es el primero que debe tener pecados ocultos en su vida. O usted confiesa públicamente todos los pecados que comete a diario. ¿Los confiesa? Cuando hace algo que es indebido, usted, bueno, solo el Señor y yo, pero a la iglesia. Nosotros no podemos, escúchenme bien, y lo vimos hace 8 días, y para quien no haya visto la enseñanza, vaya y mírenla. Ahí está toda la disertación con las citas bíblicas. No podemos avanzar como cristianos si no confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice la Escritura, lo leemos, alcanzará misericordia. Amén. Amén. Y vimos la historia del rey David y todo lo que él hizo para tratar de encubrir un pecado y cómo el Señor lo hizo público. No esperemos a que el Señor haga público nuestros pecados. Amén. Amén. Ahora bien, les voy a invitar que reflexionemos por un momento en esa frase o en ese texto con el que se inician estas enseñanzas. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Ya vimos que limpio significa puros también. Hicimos todo el análisis de estos textos.
¿cierto? Este pasaje, San Mateo 5, 8, es la sexta bienaventuranza que casualmente le habla directamente al corazón del hombre. En la Biblia, ya lo vimos la primera enseñanza, el número 6 es simbolismo ¿de qué? De hombre. Y esta es la sexta bienaventuranza y casualmente le habla directamente al corazón del hombre. ¿Quién subirá al monte santo? A la presencia de Dios, dijo David en el Salmo 24. El limpio de manos y puro ¿de qué? De corazón, que no ha elevado su alma a cosas malas, vanas, desagradables, que se ha guardado, que se limpia, que procura cada día hacer las cosas mejor. Pero ojo a esto, hacer las cosas mejor no implica que yo me vuelva un religioso. No implica que yo tenga que hacer cosas que ya van al extremo. Una cosa es que usted se santifique y guarde la palabra, y otra cosa es que usted se la quiere imponer a la brava a los demás. Son dos cosas distintas. Amén. Ahora, quiero invitarles que abran su Biblia conmigo en San Marcos capítulo 12. Y vamos a empezar a desarrollar un corazón para Jesús, tercera parte. San Marcos 12. Gloria sea al Señor. Me confirma con un amén cuando lo tengan ahí en sus Biblias. San Marcos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo número 34. Es impresionante. Sí, señor. 12 del 28 al 34. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. El gran mandamiento. ¿Lo dice o no lo dice? El gran mandamiento. Bueno, ya vimos que no hay que ser religiosos, ya vimos que hay que perdonarnos, ¿cierto? Pedir perdón, confesar nuestros pecados. Hoy vamos a ver en esta tercera enseñanza, Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Hoy en esta enseñanza vamos a ver la necesidad de amar al prójimo. La necesidad de amar al prójimo. Amén. Voltee por un momento al que está a su lado. Sí, mírelo y pregúntele lo siguiente. Dígale, ¿usted me ama? ¿Sí? ¿Usted me ama? ¿De verdad me ama? ¿Sí? Y respondan porque ahí acabé de ver, ¿no? Usted me ama y ¿qué le digo que respondo? ¿Sí? Claro, Brian y Paula, ¿usted me ama? Sí, claro, mi amor, sí, amo, sí, claro, ¿no? Brian, vaya, pregúntele, no sea Henry, mírelo de frente y dígale, hermano, ¿usted me ama? Y el hermano, Martín. Sí, sí. Tremendo, no me asustes. Versículo 28 en adelante. Dijo la hermana Julie, que está dictando la clase de los niños hoy. Dijo, pastor, usted con esta enseñanza nos está dando dolor a poquitos. Va aumentando el dolor. Dice así, acercándose uno de los escribas que habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escuche, no le dijo cuál es el primero de los 10 mandamientos, que es donde hay una confusión muchas veces. Le preguntó, Señor, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? No el primero de los 10. ¿Ok? Y síguelo a continuación, versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo hay que amarlo? Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas las fuerzas. Es tus fuerzas, gracias. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás? ¿A quién? A tu prójimo. Dígalo fuerte, no le dé miedo. ¿A quién? A tu prójimo. A tu prójimo. ¿Cómo a quién? Como a ti mismo. Como a ti mismo, dice la Escritura. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, la verdad has dicho,
que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle cosa alguna. Si usted revisa el contexto de esta palabra, a Jesús se le acercan dos grupos de personas en ese momento. Unos eran los fariseos, conocidísimos líderes religiosos del pueblo, guardadores de la ley, y el otro grupo que estaba ahí y que estaba junto con los fariseos preguntándole o haciendo preguntas a Jesús eran los herodianos. ¿Algunos de ustedes saben quiénes son los herodianos o quiénes eran? ¿Cómo? ¿Seguidores de qué? De Herodes. ¿Cierto? Ahora bien, si usted investiga va a ver que hay algunas posiciones encontradas con relación a los herodianos. Los herodianos eran israelitas, o escuchen bien, que creían en la ley de Dios, que creían en la ley mosaica, pero creían y avalaban el imperio romano, o que el imperio romano los subyugara. Y creían en el poder que Roma había colocado a través del rey Herodes, en Israel. Entonces, estos herodianos, escuchen bien, más que religiosos, eran un partido político. Eran personas que hablaban de política. Cuando usted va a la Biblia y escucha esa expresión de: Señor, ¿a quién debemos darle tributo? ¿A Dios o al César? ¿Al César o a Dios? Y Jesús dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sorprendentemente, esa pregunta era una pregunta con tintes políticos, porque si usted revisa el texto, eran los herodianos y los fariseos los que estaban preguntando eso. Porque estaban buscando de alguna manera encontrar alguna falla en la doctrina de Cristo para por medio de esa falla condenarle. Los herodianos, el partido político de Israel, fueron quienes junto a los fariseos buscaron matar a Jesús e hicieron todo para llevarlo a la cruz. Quiero darles ese dato. Hoy en día estamos por acá en campañas políticas y todo eso, y aunque nosotros no hablamos mucho de eso, pero quiero decirles algo. Usted ni por un segundo crea que la política humana está a favor de Dios. No está a favor de Dios. Porque si algo se ha demostrado a través del tiempo es que la política solo persigue sus propios intereses, su propio poder, y cada día se alejan más del mensaje de Cristo y lo persiguen más. Y lo sorprendente es que vivimos en una nación donde está pasando eso con más auge. Entonces, hay que orar y pedirle al Señor. Por eso en predicaciones anteriores, yo les decía, si su fe está puesta en que su vida la va a cambiar el político de turno, papi, hermano, hermana, con el debido respeto, usted está en el lugar equivocado. Mire, yo he visto cristianos que le escriben a estos líderes políticos que todos son corruptos. Ay, señor, tal, yo lo quiero mucho, usted es un duro, usted es un berraco. No, maestro de sabiduría. Pero en el grupo de WhatsApp de la iglesia nunca dicen: Cristo vive, gloria a Dios. Miren, pues comparto esta palabra. Interesante. Salen a la calle como cristianos y pierden 2, 3, 4, 5 horas hablando y peleando y a veces hasta golpeándose con otros por el político de turno. Pero les dice el pastor: ya evangelizó a alguien, ya le predicó a alguien. No, es que no he tenido tiempo, no he tenido oportunidad. Es que no sé qué decir, pero ¿cómo si puede hablar de otras cosas que no convienen? Tremendo, hermanos. Ahora, nosotros no es que no podamos hablar de estos temas, solo que no deben ser la prioridad. Les aseguro algo:
Aquí en Colombia y en cualquier país, el político que suba no es el que elige el pueblo, es el que Dios ha establecido. Lo dice la Escritura. Dios es quien pone y quita reyes. Así de sencillo. Dios es quien pone los gobernantes, buenos o malos. ¿Y sabe por qué? Dios le dijo al faraón, mi siervo, dijo, yo endurecí al faraón para que no soltase a Israel. Yo, porque si hubiera sido el faraón, él lo suelta. Con la primera plaga el faraón suelta a Israel. Pero Dios le dijo a Moisés, vaya, pero tenga seguro, tenga presente que yo voy a endurecer el corazón de ese hombre para que no lo suelte. Porque necesito tratar con mi pueblo. A Nabucodonosor le dice mi siervo. Un hombre malo. Lleno de idolatría que pedía adoración para sí mismo. Y Dios le dice, tú eres mi siervo, porque a través de ti castigué a mi pueblo. Y a otros reyes le dice lo mismo. Entonces, por más que usted se despeluque y se mate y la piense, ¿sí? Usted no va a torcer la mano del Señor. Lo único que podemos pedirle al Señor es que nos ayude a que sea un buen hombre que siga en el poder. Orar por él. Orar por el que toque. ¿Sí? Y si tocó uno malo, Señor, cámbiale el corazón. ¿Sí? Tócale. Eso estamos mandados como cristianos a hacer. Pero ustedes ya se han dado cuenta que la política y la religión no van de la mano, sencillamente porque la política persiguió a Cristo. Escuchen bien, la política persiguió a Cristo y se unió con el poder religioso de Israel para perseguir y llevar a la muerte a Cristo. Cuando vimos el año pasado, conociendo nuestra fe, esos 6 temas, miramos que en la historia de la iglesia, cuando la iglesia se unió al Estado, se paganizó. Cuando la iglesia se unió a la política, se paganizó. ¿Y qué hizo la iglesia unida a la política? Mató y persiguió a millones de personas. Primero cristianos y a otros que no confesaban, los persiguió. Más de 22 millones de personas fueron reconocidos por el Papa Juan Pablo II que habían matado en las Inquisiciones. Eso pasa cuando se mezcla la política con la fe. Si usted quiere tener un corazón para Cristo, es necesario que empiece a mirar dónde realmente está puesto su corazón. ¿En quién? ¿En Dios o en los hombres? Porque si usted dice, no, yo creo en Dios, pero es que entonces mire, salga de aquí, no siga jugando a lo que no debe jugar, no diga que es cristiano porque no lo es. Y salga de aquí, váyase y métase a ese partido político. Y siga ya a su Dios hombre y espere de él salvación o condenación según lo que le vaya a dar. Y qué pena que sea tan fuerte con estas declaraciones. Pero yo ya les he dicho que nosotros no podemos negar la verdad, ni omitirlo, ni suavizar la palabra de Dios. Si usted está esperando gloria de hombres, vaya y siga a los hombres. Si usted está buscando y esperando la gloria de Dios, siga verdaderamente a Dios y procure formar en su vida un corazón para Jesús. Amén, ay, ay, ay. Amén. Más de uno dice, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estos herodianos y estos fariseos le estaban haciendo preguntas a Jesús con relación a la resurrección, ¿cierto? Señor, y si una mujer se casó varias veces en su vida y cuando llega al cielo entonces y resucite, ¿cuál de ellos? No, Jesús les da una respuesta. Y ahí viene ahí la pregunta, dice, y acercándose uno de los escribas que había escuchado la respuesta de Jesús, dijo, este tipo contestó bien. Y entonces viene él y le dijo, bueno, este contestó bien, me va a contestar esta. Señor, maestro, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos o el principal de todos los mandamientos? Hay una gran confusión porque muchas veces cuando uno le dice a la gente cuál es el primero de los 10 mandamientos, le dicen amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es mentira. El primero de los 10 mandamientos, Éxodo 20, ahí anote, Éxodo 20, versículo 3 en adelante. Ahí dice que el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que hay en los cielos, en la tierra, debajo de ella, figura de hombre, mujer, animal, nada de eso. No te inclines a ellas, sino las honres, porque el que hace eso se vuelve enemigo de Dios. Así de sencillo. Esos son los 10 mandamientos. Aquí el escriba le pregunta es,
¿cuál es el principal o mayor de todos los mandamientos? Porque algunos dicen, no, es que la ley son 10 mandamientos. Error. La ley mosaica no contiene 10 mandamientos. La ley mosaica contiene más de 600 mandamientos, divididos, como ya lo hemos estudiado, en 3 categorías. Mandamientos morales, donde están los 10 mandamientos, mandamientos sociales, cómo debían comportarse como sociedad, y los mandamientos sacerdotales, todo lo que hacía referencia al culto y a la adoración a Dios, como pueblo. ¿Amén? Amén. Entonces, el escriba le dice, de todos esos mandamientos, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el mayor? Entonces, el Señor Jesús le repite unas palabras que están escritas en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 en adelante, si no estoy mal, donde le dice, el principal de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. ¿Cuántos dioses creemos nosotros? Uno. Nosotros creemos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero como un solo Dios verdadero, como la deidad de Dios. Acuérdense que la palabra Elohim, que es uno de los términos más usados, más de 4000 veces aparece en la Biblia la palabra Elohim en los textos antiguos para referenciarse a Dios. Esa palabra Elohim significa la pluralidad de la deidad de Dios. Escúchenme bien. No habla de un Dios singular, sino de un Dios plural. Esa palabra en otras culturas es traducida como dioses, como si hubiera muchos dioses. Pero cuando aquí se dice un solo Dios, habla de que ese Dios es plural en esencia. Y no espero que pronto me pueda entender todo hoy, pero hay estudios muy profundos de estos. Hay estudios muy profundos de estos con los textos originales, y en estos textos, cuando dice el Señor vuestro Dios, cuando dice el Señor, el texto habla en singular, uno. Y cuando dice Dios, Elohim, habla en plural. Es decir, es una sola deidad conformada por estas 3 personas que conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Que los judíos lo sabían. Los judíos lo entendían. Los cristianos no lo entienden. Y él le dice, el Señor vuestro Dios, uno es. Y no hay mayor fuera de él, no hay otro Dios como él. Listo. Y después le dice, y el segundo es semejante. Amarás ¿a quién? ¿A quién? Al prójimo. ¿Cómo a quién? Como a ti mismo. Aquí vemos las siguientes declaraciones. Del versículo 33 en adelante, la escritura, el escriba le responde a Jesús diciendo, bien has dicho, porque el Señor uno es, y al Señor hay que amarle. ¿Con qué? Con todo el corazón. ¿Con todo el qué? Corazón. ¿Usted ama al Señor con todo su corazón? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué su prioridad no es Dios? Estás más permeado y preocupado por tus cosas que por tus quehaceres, por todo lo que hay en tu vida. Te estresas por todo en vez de depositar tus cargas en Dios. ¿Realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Sabe qué implica amar a Dios con todo el corazón? Implica lo siguiente. Un ejemplo humano. Si yo le digo a mi esposa Yasmín que la amo con todo mi corazón, quiere decir que yo no debo tener ojos para nadie más. Quiere decir que aunque yo me pueda rodear de otras personas, mujeres y todo, y amarlas como hermanas y como familia en la fe, quiere decir que yo a ellas no las puedo amar, ni las debo amar como en verdad amo a mi esposa, porque mi esposa es por encima de todos ellos. ¿Amén? Amén. ¿Qué tal yo saliera y le dijera a la hermana Lorena, tú la más bella, tú la más guapa, tú la más hermosa? ¿Eso a quién se lo debo decir? ¿A ella o a mi esposa? A la esposa. Ah, ¿cierto? ¿Qué tal la hermana Yaira salga por allá a decirle a otro, uy, papito, usted es lo más churro, lo más hermoso? Y Willy ahí para mí, ¿qué pasó? ¿Yo entonces dónde estoy? ¿Ah? ¿Ah? Si nosotros humanamente sabemos que eso no debe ser así, que todo tiene un orden, ¿por qué no entendemos que hay alguien que es más grande que nuestras parejas? Nuestras parejas y nosotros mismos no somos nada comparado a Dios.
Y Dios es más grande, excelso y elevado que todas las cosas. Y si yo digo, escúchenme bien, que yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces ¿por qué ando en mi casa cantando música que no conviene, viendo lo que no conviene, diciendo, pensando lo que no conviene? Si mi corazón realmente es para Dios, mi amor debe ser hacia Él. A veces le decimos en nuestra oración, Señor, tú eres lo más hermoso, tú eres lo más precioso, y al otro día con nuestras acciones le estamos diciendo al mundo, lo que yo más amo es a ti, al mundo. Wow. ¿Se dan cuenta? Mira, hermanos, con esto no quiero pretender juzgarlo ni decir entonces que no vayamos para el cielo ni nada, porque el Señor ya nos ha dado su salvación. Yo creo en eso, ¿cierto? Y usted debe creerlo en su vida. El Señor, yo sé que el Señor me escogió para salvación, pero hoy me paro y miro el camino hacia Cristo, y aunque sé que soy hijo redimido por la sangre de Cristo, sé que me falta demasiado. Me falta un montón por llegar a ser semejante a Él. En su gloria, en su poder, en su resplandor, en su amor y en su santidad. Jesús no dijo que imitáramos al mundo. Jesús dijo que lo imitáramos a Él. ¿Lo estamos haciendo? Interesante. El escriba también le dice, hay que amarlo no solo con todo el corazón, sino con todo el ¿qué? Entendimiento. No es creer en Dios por creer. Recuerden que en 1 Corintios capítulo 14, cuando el apóstol Pablo está hablando de lenguas y de orar al Señor y de alabar al Señor, dice, yo oraré al Señor en el Espíritu, pero también lo haré ¿con qué? Con entendimiento. ¿Lo dice o no lo dice? Con el entendimiento. Cantaré al Señor en el Espíritu, pero también le cantaré con el entendimiento. Es decir, que todo aunque diga que es cristiano no lo puedo estar cantando. Y mi esposa dice, papi, cambia de frase, pero me toca decirla. Le cantan, con manos vacías vengo a ti, qué oso, qué vergüenza decirle eso al Señor. Que nos presentamos a Él sin hacer nada. Wow. Señora. Muchas cosas las cristianizan. Muchas cosas las cristianizan. Hay discotecas cristianas. Discotecas cristianas, sí señora. Hay muchas cosas que ya... Que porque es cristiana entonces ya ahí está Dios. Olvídate, eso no es así. Sí, de todo. Ahora, mis amados hermanos, oraré al Señor en el Espíritu, es decir, con esa pasión, ese fervor, pero también debo hacerlo ¿con qué? Con mi entendimiento. ¿Cómo nosotros desarrollamos entendimiento? A través del estudio de la palabra. ¿Cómo puedes, exacto, cómo tú puedes adorar realmente o amar a un Dios al que no conoces? De quien no sabes mayor cosa. Señor. Y cuando dice que se va a manifestar la palabra a los escogidos. La palabra ya se ha manifestado, está escrita. Pero se le manifiesta, digamos, el entendimiento. Ah, ok. Listo. Es la palabra. El entendimiento, claro. El Señor revela su palabra a los escogidos. Pero es que hay un problema, hermano Willy. ¿Usted cree que es escogido de Dios? Claro. Claro que sí. Y yo le hago una pregunta. ¿Y cuántas veces a diario estudia la palabra de Dios? Por la mañana nomás, por la tarde. Por la mañana y por la tarde. ¿Y ustedes lo hacen? ¿Muchos de ustedes lo hacen? ¿O se pasan semanas enteras o de domingo a domingo? Al domingo cuando el pastor nos explique, vemos la Biblia. Hay gente que no desarrolla el entendimiento. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, le dice a la iglesia de Colosenses que cuando él vio la actitud que ellos tenían, esa disposición para servir al Señor, dice, yo no dejo de orar y no dejamos con los que estamos aquí de orar por ustedes para que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda inteligencia y conocimiento espiritual. Un segundo. Para que puedan andar como es que digno del Señor. Anoten esa cita para que la estudien en casa. Para que anden como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo puede usted conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puede usted andar dignamente delante de Dios? Por el conocimiento. Si usted no conoce su fe, va a vivir una fe muy espiritual, pero sin entendimiento.
Señor. No, lo digo porque hay personas que están toda la vida en una iglesia o que estudian dicen que han leído varias veces la Biblia y sacan pecho por eso, pero no se les ve los frutos. Es que hay un problema con leer la Biblia. Yo también he escuchado a gente que me ha dicho, a mí me han dicho, pastor, ¿cuántas veces se ha leído usted la Biblia? Mira, yo no sé, muchas veces, pero yo no llevo la cuenta de cuántas veces ni todo así. Es que yo me he leído la Biblia 7 veces. Yo también me leí en el colegio, me hicieron leer El Principito como 7 veces. Y pregúnteme en qué me acuerdo de ese libro. Me acuerdo del monito, de la fachada, de que se comió una boa, un elefante y parecía un sombrero, por ahí, más o menos, eso no me acuerdo más. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar o escudriñar las Escrituras. Son dos cosas distintas. Jesús en San Juan 5:39 dijo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay ¿qué? Vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no dijo léalas. Dijo escudriñenlas, estúdielas, investíguelas diligentemente y a conciencia. Esa es la diferencia entre los que dicen que leen la Biblia y quienes realmente la estudian. Entonces nosotros debemos, según lo que dice el escriba, la respuesta a Jesús, que debemos adorar al Señor, amarle con todo nuestro corazón, pero también con nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Cómo puede usted, no sé, hermano John, cómo podría usted amar a la hermana Emily si ni siquiera la conociera? ¿Podría amarla? Decir, uy, esa mujer me fascina, si ni una foto ha visto de ella. Pero mucha gente vive diciendo, yo amo al Señor, y ni siquiera lo han visto, ni siquiera lo conocen, ni siquiera saben quién es Él. Salga a la calle y pregunte cuánta gente cree en Dios. La gran mayoría le va a decir, yo creo en Dios, pero no lo conoce. La gran mayoría le va a decir, yo amo a Dios, muy no, Chuchito, como dicen, Chuchito, el man y yo estamos bien. Bien. Si ni siquiera lo conocen, si ni siquiera han estudiado su palabra. Aparte de eso, le dice, no solamente amarlo con el corazón, con todo el entendimiento, sino dice con toda el alma. ¿Cómo así, pastor? ¿Es que el corazón es diferente al alma? Son similares, pero acuérdense que el alma hace referencia a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. El corazón habla de la pasión. De la pasión, hermano. Usted que no, muchos de los hombres dejan de ser detallistas cuando ya están casados, pero cuando estaban de novios, ¿qué no hacían por la novia? ¿Cierto? ¿Cierto? Y la novia también. Y la novia, ay. Y la novia, ¿qué no hacía por nosotros? Bueno, sí, también. ¿Sí? Él lo miró ya ir a como diciendo del cual no voy a estar hablando. Sí. Tremendo, habla de esa pasión. ¿Qué no haríamos por el ser amado? ¿Cierto? Pero aquí el alma habla es de nuestras emociones. Es decir, que mis sentimientos, lo que yo hago, mi voluntad, mis pensamientos, de verdad estén sujetos a Dios. De verdad estén girando en torno a Dios. Y ahí viene algo bien interesante. Cuando viene un conflicto y yo me salgo de casillas y grito y peleo y hasta maldigo, entonces mi alma está girando en torno a Cristo o a mis pasiones o al pecado. Jesús dijo, usted tiene el derecho de enojarse, pero no peque. ¿Cierto? Usted tiene el derecho de sentirse triste en algún momento o cargado, pero no el derecho en Dios de desesperarse o de coger y suicidarse o de meterse en malos negocios o con malas personas solo porque las cosas no le están saliendo, porque la Escritura dice, si ustedes confían en mí, traigan sus cargas a mí y yo los haré descansar. Tremendo, hermanos. Y con todas sus fuerzas. Nuestras fuerzas generalmente, ¿para qué las usamos hoy en día? Para el trabajo, ¿cierto? Y a veces llegamos por las noches que no podemos del trabajo, no queremos saber nada más. Pero aquí la Escritura dice, esas fuerzas deberíamos emplearlas para servir a Dios.
Todos los días la gente sale y sus pies salen presurosos a cumplirle a los hombres, a trabajos terrenales. Pero ¿cuántas veces salen tus pies presurosos a hacer la obra del Señor? ¿Cuántas veces inviertes tu tiempo, tus fuerzas, tu sueño para hacer la obra del Señor? Me acuerdo que en una iglesia anterior donde yo estaba, hubo una situación una vez con una hermana a la medianoche. Yo la he contado, creo que alguna vez la conté. Y entonces el pastor llamó a uno de los líderes duros de la iglesia y: pastor, hermano, por favor, ¿qué pasó? Es urgente, necesitamos que... Ay, no, pastor, son las 1 de la mañana, yo tengo mañana que madrugar a trabajar. Estoy muy cansado. Y el pastor llamó a varios líderes. Por último me llamó a mi pastor: hermano, es que pasó esto, sí, ¿dónde hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo llegué ese día como a las 5 o 6 de la mañana. Llegué a cambiarme y a salir a trabajar. Se me cayó algo. Perdí un rato de sueño. Sí, pude estar cansado. ¿Y qué? ¿Cuántos no se matan por hacer cosas por el mundo? ¿Cuántos no van y hacen una fila trasnochados para una cita médica? Madrugado chupando frío por allá. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Nos ha tocado ir a hacer cola una madrugada para una cita médica. ¿Cuántos no han dedicado tiempo, fuerzas para un concierto, para un partido de fútbol, para no sé, para otras cosas? Cuando estaban en el mundo los hermanos, digo estaban porque a mí nunca me pasó eso, pero muchos sí. ¿Cuánto tiempo no invertían que por más cansados que estuvieran, hoy es viernes? ¿Cierto? Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo vea. Aquí hay uno de esos hermanos. ¿Cómo sabemos, hermano? Sí. Hoy es viernes. Y sin importar cómo salían del trabajo, y si al otro día le tocaba madrugar, se iban a parrandear, a hacer lo que fuera. Y a veces salían a las 4 de la mañana y llegaban enguayabados atrás y le cumplían al trabajo, que es lo peor. Pero para Cristo no. Para Cristo es muy frecuente escuchar en la vida de los hermanos: estoy cansado, no tengo tiempo. Pastor, ¿no hay otro? ¿Por qué siempre yo? Y aún así, muchos se atreven a decir: Señor, yo te amo, cuando no quieren hacer nada por sus hermanos, ni por Dios. Tremendo. Amén o ayayay. Aquí nos enseña, están como callados, dicen: pastor, no sea así. Lo siento, ¿no? Vamos por la mitad. Mis amados hermanos, aquí hay algo bien interesante. El escriba y Jesús dicen lo mismo. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero después también debemos amar ¿a quién? Al prójimo. Pero viene acompañado de otra frase: debemos amar al prójimo como a mí mismo. Usted sabe por qué muchos de ustedes, y qué pena que voy a hablar ya a la iglesia, no son capaces de amar al prójimo. Porque no se aman a sí mismos. ¿Cómo así? Yo me cuido, yo me alimento. Eso no es amarse, hermano, eso es cuidarse. Si usted se amara, o si usted se ama en verdad, usted siempre buscaría lo mejor para su vida. Y no hay nada mejor que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué el mundo no ama a Cristo? ¿Por qué sabemos que el mundo no ama a Dios? Porque el mundo no busca lo bueno, el mundo busca lo malo. El mundo busca, son sus deseos, pero no lo que realmente les sirve. El mundo busca satisfacerse terrenalmente, pero no busca amarse a sí mismo. ¿Usted cree que una persona se ama a sí misma cuando guarda odio, rencores y rencillas en su corazón? ¿Usted cree que en verdad se ama? Les voy a preguntar algo. Cuando ustedes guardan estas cosas en su corazón, odio, rencillas, rencores, etcétera, todas esas cosas, ¿quién es el que sufre? ¿El otro o usted? Diga yo soy el que sufro, ¿cierto? Si yo me amara, no sufriría. Si yo me amara, diría que sufran los demás, yo no, yo vivo. Pero uno no se ama.
Y uno sigue guardando, acumulando y cosas que no convienen. Entonces es imposible, escúchenme bien, es imposible que usted y yo amemos al prójimo y podamos tener un corazón para Cristo si no nos amamos a nosotros mismos. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y la iglesia lo sabe, porque sabe que la Escritura dice eso. Pero en verdad su cuerpo y el mío son templo del Espíritu Santo. Tremendo. Son nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. Y perdón, no va a meter con modas. Uf, se puso agresivo el pastor. Hermano, no les voy a criticar el pantalón. Ah, bueno, hermano, hay que hacer una colecta para el hermano Marco, los pantalones están rotos. Sí. Ojo a esto. El hombre dice que se ama, pero en su vestir, en su caminar, hasta en su peinar, imita las modas del mundo. Mire, muchos jóvenes y personas hoy en día ya no tienen una identidad propia, porque todo lo que hacen es imitar al mundo. Si el famoso de turno salió con unas gafas X, entonces hay que conseguir las gafas X. Si el famoso de turno ya no usa los pantalones normales, sino apretados, entubados, que toca echarse mantequilla para entrar, yo tengo que hacerlo también. Si el famoso del mundo se peinó, se rapó, hay uno que se levantan el cabello, se cortan aquí, después, no, eso es una... Dios mío. Y mire, y yo como el famoso haciéndolo también. No se ama. Una persona que no se ama no tiene identidad propia. Y la única identidad que usted debería imitar y tener es la identidad de hijo de Dios. Imitar a Cristo. Pastor, entonces toca usar las mechas largas y la barba larga porque eso será así. Hermano, sí, empiezan los hermanos a dejarse crecer el cabello. Sí, vea. Sí. Vea, ya, aquí ya le van haciendo competencia. No, a eso no me refiero. Me refiero es que imitemos al único que hizo todo bien. Al único que no se encajonó en el consumismo del momento. Al único que no dejó de ser la persona que era solo por juntarse con pobres, humildes, con enfermos. Jesús no encajó en su entorno porque él era diferente. Él podía hacer lo que quisiera, pero él no encajó en el entorno porque él fue diferente. Eso lo vimos en la santidad de Dios. Hermano, ¿usted quiere encajar en la sociedad? Bien hace. Para el mundo va, para el infierno va. ¿Quiere ser agradable al Cristo? ¿Quiere tener un corazón para Cristo? Sea diferente al mundo. Sea diferente. Hermanos, yo ciertamente no juzgo aquí peinados ni nada de eso, pero es que hay momentos donde uno llega y ve cristianos que es que de verdad yo no he... es que hay gente que se pasa de verdad. Sí, ya, sí, hermano, se pasa. Se pasan de verdad con sus pintas, con todo, hermano. Y créame que a la iglesia y sobre todo, mire, hermano, si usted va bien vestido y bien presentado a una cita de trabajo con una persona de importancia humanamente hablando, ¿cierto? Porque como hijos de Dios no nos vestimos bien para el Señor. No nos peinamos. El Señor me ama. El Señor no viene por ropa, ok, pero si el hombre merece ese respeto y ese respeto suyo, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor? Aquí a nadie se le ha dicho que la falda lo echa uno al infierno, no. Pero a la hermana y al hermano sí le dice, la Biblia lo dice, que hay que vestir con decoro, que hay que ser decorosos. Decoroso significa no andar con lo más pobre, no. Decoroso significa que debemos tener un buen porte, una buena manera de vestir. Hay gente que tiene ropa buena en su casa y todos los domingos lo ve uno con las mismas 2, 3. Pero vaya, invítenlo a una fiesta. Se ponen, ese día sí se echan loción. Ese día sí se bañan. No, hermanos. Cuando la Biblia dice amar al Señor con toda su fuerza, con todo nuestro, es lo mismo. Es dar lo mejor para el Señor. Si para el mundo hago esto, para el Señor debo hacerlo 100 veces mejor. Tremendo, hermanos.
Es imposible que ames a tu prójimo si no te amas a ti mismo. ¿Qué dice hermana Lorena? Romanos 13, 8 al 10. Hermano Marco, Gálatas 5, 14, por favor. Hermana Gloria Chacón, ayúdeme usted. Santiago 2, 8, por favor. Hermano John, le voy a pedir el favor. Primera de Juan 4, versículos 20 al 21. ¿Cómo vamos? Santiago, capítulo 2, versículo 8, para la hermana Gloria Chacón. Gloria sea al Señor. Ojo a lo que sigue, que viene bien interesante. Hermana Lorena, Romanos 13, del 8 al 10, ¿qué dice? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no le hace nada indebido al prójimo, sino al contrario, todo el bien. Y ojo a esta declaración, que si nosotros amamos al prójimo, hemos cumplido toda la ley. Hay gente que dice, es que hay que volver a la antigua ley, amo a la ley mosaica, listo. Haga una sola cosa, ame a su prójimo. Y ya, cumplió toda la ley. ¿Está amando usted a su prójimo? Tremendo. Hermano Marco, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que en Romanos, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuántas partes de la ley? Toda la ley en esta sola se cumple. Amarás a tu prójimo como ¿qué? A ti mismo. ¿Se dan cuenta? Si usted empieza a amarse usted mismo, si empieza a buscar la gloria de Dios y empieza a hacer las cosas bien delante de Dios, va a ser capaz de amar a su prójimo, aún a sus enemigos, y de soltar tantas cosas que no sirven en la vida. Dios. Hermana Gloria, por favor, Santiago 2:8, ¿qué dice? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si en verdad cumples la ley de Dios, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces en verdad estarás cumpliendo la ley. Impresionante. Hermano John, Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. ¿Qué dice? Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros... No, Primera de Juan. Al final de la Biblia, llegando al final de la Biblia. Primera de Juan. ¿No lo encuentra? Ayúdale a alguien. Primera de Juan. Si alguno dice yo amo a Dios, A ver, bueno, hermano Henry. si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Uy, espere, pare, vamos a leerlo suave. Si alguno dice, yo amo a Dios, Señor, te amo, pero aborrece ¿a quién? A su hermano. Y es que ese hermano Brian Usman me cae, pero mal. Más que este sobre Sí. No, Usman. Usman. Vea, sin decir nada, hermano. Ahí se despertó, ahí ya se dio cuenta quién lo aborrece. Vea cómo van cayendo solitos. Si alguno dice amar a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué sigue diciendo, hermano Henry? Es mentiroso. ¿Es qué? Mentiroso. Dígalo conmigo, ¿es qué? Mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo Wow. puede amar a Dios que no ha visto? Pues el que no ama a su hermano, a quien sí puede ver. ¿Cómo dice que ama a Dios al que no puede ver? Tremendo. Siga, hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que a él ama a Dios, el que él ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Mira, hermanos, un corazón para Jesús se resume en esto. Ya, hermano, segundo. Se resume en esto.
Usted no puede decir que ama a Dios si no ama a sus hermanos. Señora. Yo leí Santiago 2:8. ¿Puedo leer el 9, pastor? Sí, claro, lea el 9, ¿qué dice? Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Wow. Pero si hacéis acepción de personas, ¿cometes qué? Pecado. Cometes pecado. ¿Y quedas cómo? Pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y quedas sentenciado como transgresor por la ley. Tremendo. Señor, transgresor es aquel que infringe las leyes, que no cumple o acata las normas. Eso es un transgresor de la ley, el que no las cumple. Convictos, y queda convicto, es decir, queda preso. Quedáis convictos por la ley. Exacto. Como transgresores. Como transgresores. Es decir, quedan esclavizados por la ley. Tremendo. Como transgresores, como personas que no cumplen las ordenanzas de Dios. Sigamos leyendo porque esto está bueno. Hermano Robinson, por favor, Pastor Robinson. Efesios 5, versículo 1 y 2. Hermano Robert, por favor, me colabora con San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 14. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dice Efesios 5. Efesios 5, 1 y 2. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Sean pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados. Y hagamos lo que dice el Señor. Y de la manera en que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Escuche bien. Ya aquí empieza a entrar en avanzar en el amor al prójimo. El amor al prójimo es buscar el bien del prójimo. Es inclusive, si es necesario, sacarme la comida de la boca, como decimos aquí en Colombia, ¿cierto? Sacarme la comida de la boca para dárselo al otro. Negarme a una prenda de vestir para cubrir al que está desnudo. Hacerle el bien a otros. Pero aquí empieza a profundizar un poco más en cuánto debe ser nuestro amor al prójimo. Nuestro amor al prójimo implica que de la manera en que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, así también nosotros hacerlo por los demás. Hermano, porque usted no puede hacer cosas por sus hermanos porque no los ama. Y si no puede hacerlo más simple, ¿cómo quizás lograría hacerlo más difícil? Que es inclusive dar su vida por sus hermanos, hacer cosas que para el mundo son locas. ¿Cuántos quizás al hermano Robinson no diga, pero hermano se va a ir por allá a predicar la palabra de Dios, pero su trabajo, su plata, no sé qué? Él está convencido en su corazón de que él, por amor a sus hermanos, va a ir a hacer la obra y él sabe que el Señor obrará en su vida y le ayudará. Quizás pierda privilegios, lujos, muchas cosas que en su trabajo tiene, pero por amor se está entregando y está haciendo algo más. Pero el que no ama a sus hermanos siempre va a venir a decirle, ay, Robinson, pero ¿cómo puede usted hacer esto? ¿Cómo va a dejar ese trabajo? ¿Cómo va? ¿No le pasó lo mismo, hermana Paola? Pero usted es que, ¿qué le pasa? ¿Cómo dejar su trabajo solamente por ir los domingos? ¿Y qué? Un trabajo te da dinero. Dios te da salvación. Amén. Amén. Dios te da salvación. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? Amén. Amén. San Juan 15, 12 al 14. Hermano Robert. 12 al 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ah, tremendo. Tremendo ese pasaje, hermanos. Mire cómo va el asunto. Nadie tiene mayor amor por sus amigos que el que uno sea capaz de poner la vida por sus amigos. Y yo ya los he llamado mis amigos y he dado mi vida por ustedes. Hijo, y ustedes son mis amigos
Si hacen qué. ¿Y qué nos mandó el Señor a hacer? Amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermano, es impresionante. ¿Cuántos son amigos de Dios? Amén. Amén. Entonces, si tú eres amigo de Dios, ¿qué debes hacer? Amar al prójimo. ¿Lo estás haciendo? Ay, espere, es que ahí sí ya un poco difícil, pastor. Es que, ay, Dios es tan lindo, Dios es tan hermoso, y venga, y su prójimo no. ¿Ah? ¿Y su prójimo no es lindo? Pastor, pero el prójimo no se refiere solamente a los hermanos de la iglesia. Entiendo yo. El prójimo es cada persona en este planeta. Los hermanos son una cosa, ¿sí? Pero la expresión prójimo, esperemos que los niños se acomoden. Siéntese ahí al lado de la hermana Gloria, Antonia. Eso, ahí, gracias. Ojo a esto. Buena pregunta, hermano. ¿Qué es el prójimo? Porque algo que es mi prójimo. El prójimo es toda persona. ¿Sí? Porque es que algunos entienden estas palabras como no, hay que amar a los hermanos de la iglesia. No solamente a los de la iglesia. Es a todo el que nosotros podamos hacerle bien. Hermano, ¿usted cómo va a hacer luz con su hermano que es luz? Te tiene que hacer luz con el que está en oscuridad. O sea, hay que fomentar el amor dentro de nosotros. Pero hermano, de nada le sirve usted amar a quienes lo aman a usted. Eso ya se sabe, es normal. Tiene un mayor galardón cuando usted aprende a desarrollar ese amor y esa pasión por aquellos que están en tinieblas y que quizás sean aún sus propios enemigos. Tremendo. ¿Ha orado usted alguna vez por un enemigo suyo? Sí, pastor, yo le he declarado el Salmo 109. Vea yo tu venganza sobre ellos, sus hijos mendiguen pan. Me pagaron mal por bien, odio por amor. Págales tú de la misma manera. Hay gente que ora de esa manera. Yo una vez escuché a un señor haciendo eso. Y digo, Señor, porque eso no puede ser cristiano. Señor, y como dice tu palabra, y que sus hijos mendiguen pan. Y yo, Padre de la gloria. Señora. O sea, que amar es, digamos, tengo inconveniente con el hermano Brian. Hermano Brian, yo no sé qué está haciendo, pero sí, ya sabemos que hay un problema ahí. Sí, continúe. O sea, tengo que volver a ser como antes con esa persona para poder... No necesariamente tiene que ser como antes. Ese es un mal problema que entienden muchos. Amar implica que usted no le guarde rencor. Mire, no, usted puede hablarle, mire. El amor, mire. Es que allá va esto. Nosotros queremos poner la lógica de Dios y la moral de Dios basada en nuestra lógica y en nuestra moral. Humanamente, si alguien me hace daño, ¿yo cómo me voy a atrever a hablar? ¿Yo cómo me voy a atrever a volverle a decir algo? Pero nosotros somos tan malos y tan pecadores que todos los días le hacemos cochinadas a Dios. Perdonen la expresión. Y aún así Dios todos los días nos habla. Y aún así Dios nos ama. Y aún así nos perdona. Y dice que toma nuestros pecados y los sepulta en lo profundo del mar y no tiene más memoria de ellos. Ahora, ¿se va a hablar de perdón? Se va a hablar de perdón. Pero es imposible hablar de perdón si uno no aprende a amar a las personas. ¿Cómo puedes tú llegar a perdonar a alguien si ni siquiera has aprendido a amarle? Un secreto muy bueno, y sobre todo para los que tienen problemas con el hermano Brian, es que... Sí. Yo nombré a Usman, no nombré a Díaz. ¿Sí? Y todo el mundo se fue contra Díaz. Entonces, Hay algo raro. hay algo, sí, hermano, hay algo raro ahí. Hay algo raro ahí. Bueno, sí. Yo pensé que era lo único. Ahora bien, mis amados, ponle cuidado, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo empiezo yo? O sea, ¿cómo puedo yo empezar un proceso por perdonar a alguien? Es que algunos dicen, yo lo voy a perdonar para luego amarle. No es así. Usted tiene que aprender a amarle. ¿Sí? Ahora, ¿me voy a hablarle? No, pero empiece a hacer lo más mínimo. Ore por su enemigo. Pero no empiece a orar para que le caiga un rayo y le parta los pinches un tren. No. Ore para el Señor. Yo sé que él o ella
me ha herido. Te pido que le perdones, que me ayudes a mí a perdonarle, y te pido porque quizás ese hombre, esa mujer también tiene familia, también tiene hijos, también tiene necesidades. ¿Cuántas veces una persona, un cristiano, no ha visto a otra persona que le ha hecho mal y lo ha visto mal, enfermo, accidentado, y uno en vez de decir, ay Señor, Dios mío, ten misericordia, bien hecho, el Señor dice, mía la venganza, yo daré el pago, así es, el Señor nos guarda, el Señor se desquitó? Mentira. Esa es la oportunidad que Dios nos da para decir, Señor, ten misericordia de él, ayúdale, transforma su corazón, perdónale y perdóname a mí si yo también fui parte del problema. Pero lo estamos haciendo. Jesús vino por gente buena a este mundo. Alguien una vez allá al frente me dijo, pastor, yo no vengo a la iglesia porque soy muy malo. Y yo le dije, papito, así es que lo necesitamos, bienvenido al club. ¿Cómo así? Pues Jesús dijo, yo no vine por justos, yo vine fue por pecadores, yo no vine por lo mejor, yo vine fue por lo peor. Pablo dice, de lo vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes y sabios de la tierra. Así que si usted hoy se cree ser algo, como dice la Escritura, no siendo nada, está mal, está en un error, porque no somos nada. ¿Qué somos nosotros sin Dios? Viles y menospreciados, malos y perversos, igual que los demás. Y por eso es Efesios 5 dice, y de la manera en que Cristo los amó, los perdonó y se entregó a sí mismo por ustedes, háganlo por los demás. Cristo se entregó por sus enemigos. Cristo murió por aquellos que lo detestaban. Cristo en la cruz miró a uno de sus ejecutores, a uno de sus verdugos, y los miró y en vez de decir, Señor, acábalo, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar, Pedro? ¿No? Señor, ¿hasta cuántas veces? Porque todo debe haber un límite, ¿no? El Señor dijo, no hay límites. Esa expresión hasta 70 veces 7 siempre debes perdonar. Porque el problema es que si tú no perdonas, mi amado hermano y hermana, la otra persona vivirá, inclusive puede ser rescatada por el Señor. Y si tú no perdonas, ¿quién es el que se queda con odios, con dolores, con rencillas, con tragos amargos en su corazón? Una raíz de amargura. Y es uno el que la forma, no es el mundo. Es que yo soy así porque el mundo me hizo así. No, señores. Yo soy así porque yo he decidido amargarme. Porque yo he decidido volverme malo o guardar rencor en mi corazón. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y yo les he mandado a que amen sus amigos, a su prójimo. Y no hay mayor amor por que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo dio su vida, no por gente buena. Cristo dio su vida por gente mala, a la que decidió voluntariamente llamarle sus amigos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Amén. Aleluya. Ahí mismo en San Juan capítulo 15, donde leyó el hermano Robert, encontramos en el versículo 17 al 19 las siguientes expresiones. Mire lo que dice. Del 17. Dice así. Esto mando, que se amen los unos a los otros. Usted mira este pasaje y lo repite por todo lado. Por todo lado lo está repitiendo. O sea que es la clave o la esencia del pasaje. Y sigue diciendo. Si el mundo a ustedes los aborrece, sepan que a mí también me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo y por eso el mundo los aborrece. Aquí hay algo bien tremendo. Debemos amarnos porque es la misión que Cristo nos dio en este mundo. Amarnos unos a otros, amar al prójimo. Pero aparte de eso dice lo siguiente. Hermanos, ustedes deben amar a los demás porque yo los elegí para que hicieran eso. Y por eso ustedes son diferentes del mundo.
Y por eso el mundo los odia. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. ¿Usted quiere saber qué tanta relación tiene con Dios o no? Entonces hágase un autoexamen y dígame, ¿qué tanto me ama el mundo a mí? Y quizás usted voltee y mire el mundo y el mundo dice, usted no los mira, venga para acá. Y si usted se está dando cuenta que el mundo lo ama demasiado a usted tendrá que mirar y decir, eso quiere decir que yo no estoy amando al Señor. Porque cuando tú y yo amamos al Señor de corazón, el mundo nos ¿qué? Aborrece. El mundo nos aborrece. Loco, fanático, religioso, ya se le entregó al Señor, ya tal cosa, ya tal otra. Aleluya. Sí, para hermano pandereta. Ya le lavaron allá la cabeza, la mente. Ya le están quitando la plata. Le están quitando la plata. Tantas cosas, hermanos. Pero si hasta este momento eso no ha pasado, quiere decir que usted no está haciendo luz. Una manera de que se compruebe que usted es hijo de Dios es que el mundo lo aborrezca. ¡Wow! ¿Así o más claro? Tremendo. Y no quiero irme sin terminar con estas cosas. Mire esto. Lo dije como un spoiler en el discipulado. Tristemente, en las iglesias, hoy en día existen creyentes, no cristianos. Existen creyentes, gente que dice que cree en Dios, a los cuales no les importan sus hermanos. A los cuales no les importa nadie más, sino solo ellos. Primero yo, segundo yo, tercero yo y por si sobra, yo. Tremendo. No sé cómo hacer el siguiente ejercicio sin que se pongan bravos y me tiren palos. ¿Directo? Directo. Ok. Directo. Hermano Henry, ¿cómo se llama la hermana que está aquí al lado del hermano Brian y de Paola? La hermana de la hermana Paula. Muy bien, se salvó. Gloria sea al Señor Jesús. Hermano Willy, ¿cómo se llama la hija de la hermana Cristina? No sabe. ¿Listo? ¿Hermana Yaira? No sabe. Padre, ¿cómo se llama la hija de la hermana Cristina? ¿No sabes? En este sencillo ejemplo nos damos cuenta de cómo como iglesia todavía no nos importan muchas cosas. ¿Ustedes creen que solo es el pastor el que se debe aprender el nombre de todos los hermanos? ¿Saber quiénes son? Hermano Marco, ¿cómo se llama la hija del hermano John? ¿Se dan cuenta? A veces juzgamos al mundo y adentro nos falta un montón por aprender a ser hijos de Dios. Hermanos, yo quiero que esta reflexión no me la tomen a mal. Tómenmela como un consejo para que entendamos que necesitamos empezar a tener en cuenta a nuestros hermanos, a conocerlos. Afuera en las calles medio planeta nos conoce, pero dentro de la iglesia no conocemos a nadie. Pero nos llamamos hermanos. ¿Cómo puede haber coinonía? ¿Cómo puede haber unidad en la iglesia? ¿Cómo puede haber un amor no fingido entre los hermanos si ni siquiera nos conocemos? Tremendo, hermano. A mí eso me golpea duro. Porque nosotros tenemos una frase que es de la iglesia
Y es que el trato entre los hermanos debe ser ¿cómo? ¿Con qué? Con amor, dignidad y respeto. ¿Sí lo han escuchado que lo hemos dicho varias veces? Ahora, ese amor implica conocer a mis hermanos. ¿Cómo voy a tratar dignamente a mi hermano si no lo conozco? ¿Cómo lo voy a respetar si lo único que tengo de él es la imagen que tengo de él solo cuando lo veo o la veo? Uy, no, es que me parece, ese hermano me parece todo como creído, pinchado. ¿Ya ha ido a hablar con él? ¿Ya ha ido a hablar qué necesidades tiene? ¿Ya lo ha conocido? ¿Lo juzgaste solo por la apariencia? ¿Ah? No es que yo no hablo con nadie. Ah, no, pero vaya y mire a las redes sociales cómo habla con medio planeta de su político favorito. ¿Cómo oran por él? Sí, cómo ora por él. Sí, oran, por ellos sí oran, ¿cierto? Tremendo. Pero por sus hermanos. ¿Cómo puedes tú orar por la necesidad de la hija del hermano John si ni siquiera conoce el nombre de él? Señor, te pido por esa niña, sí, la de las tresitas, sí, tú la conoces, sí, tú sabes. Conocernos. Amar al prójimo implica conocer, amar a tu hermano implica conocerlo. Por eso Jesús dijo que somos sus amigos, porque Él nos conoció y nosotros le conocemos a Él. Y usted mira ahí la disertación y dice que un siervo no sabe lo que hace su Señor, porque no tienen esa relación, porque no tienen esa confianza, porque no tienen esa intimidad. Pero yo los he llamado mis amigos, porque yo a ustedes les he dado a conocer lo que mi Padre les da revelación, les da a entender. Yo se lo transmito y son mis amigos y por eso se los doy a conocer. Si no fueran mis amigos, usted no sabría nada de esto. Usted es amigo de mi papá, hermano Henry, porque se conocen hace años y se conocen lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Sí? Lo feo, claro. Lo bueno, lo malo y lo feo, porque eso hay de todo. De todos. Eso no es solamente de él o de todos. Ahora bien, hermanos, Jesús conoce lo bueno, lo malo y lo feo de nosotros y aún así nos llamó nuestros amigos, sus amigos. Y se comunica con nosotros. Y dice que nos conoce por su nombre, por nuestro nombre. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo conozco a mis ovejas. ¿Usted conoce a sus hermanos? Y ojo a esto, que no solo somos esta congregación. Allá hay un cuerpo de Cristo en Granada Meta. Y cada rato se mencionan a los hermanos, a las hermanas con nombres propios. Y aún así la iglesia no conoce a los hermanos. Hay hermanos que se están conectando a los discipulados desde Chaparral, desde Bucaramanga, desde Valledupar, desde otros lugares. ¿Los conoce usted? ¿Sabe sus nombres? Pastor, una cosa. Señora. Pero me imagino que todo tiene su orden, ¿no? Porque hay mucha gente que en delante de los demás, súper. Sí. Y con su propia familia, ¿no? Entonces, o sea, no. Claro, todo tiene su orden. Ahora ojo a esto. El problema es que esto aplica para todo, porque hablamos del prójimo. Señor, la hermana Lorena, por favor, vaya, que la necesita. Tranquila, pase por ahí. No sé. Gloria sea al Señor. Que los niños vayan un momento allá, les van a dar su gloria. Sigamos. Entonces, mis amados hermanos, claro, tienen, ojo a esto lo que dice la hermana, que son, en la iglesia son unos y en la casa son otros. Así es. Pero hermano, esto aplica a todo, hermano. Es que yo no puedo pretender amar a los demás si no amo a Dios. ¿Sí me hago entender? Si yo no amo a Dios. Si no amo a Dios, ¿cómo me voy a amar a mí mismo? Y si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? Y tristemente algunos lo que hacen es eso, hermano. Viven de apariencias. Pero por eso le digo, todo lo oculto tarde o temprano saldrá a la luz. Aquí la idea es que nosotros entendamos qué demanda el Señor de nosotros y lo pongamos por obra y práctica en nuestras vidas. Mire, hay creyentes a los que no les importan sus hermanos. No se llaman, no oran por ellos, no se ayudan en sus necesidades, en sus enfermedades. ¿Cuántos de ustedes sabían que la hermana Gloria está malita, que el hermano Robert y la hermana Jackie han estado en un proceso de salud difícil?
Ay, pastor, yo no sabe, pero ¿cómo así? O sea, es el pastor el encargado de decirle a todo el mundo lo que está pasando en la iglesia. ¿No es usted hermano de él? ¿Cuántas veces no se llama? Mira, hay hermanos que se sorprenden. Pastor, mire, me llamó tal hermano a saludarme. ¡Wow! ¡Sorpresa! Hermanos, hoy tenemos los medios. Antiguamente se mandaban cartas que duraban hasta un año en llegar de un lugar a otro y por ese lugar, y por medio de eso se mandaban cartas, ánimo, consuelo, fortaleza. Usted hoy todo lo tiene al alcance de un clic, de un celular, y no lo hace. No lo hace. No, pastor, es que a mí nunca me llaman. ¿Por qué será? Porque usted tampoco nunca llama. Y algunos están esperando a que hagan algo con ellos para ir a hacerlo después con otros. Esto no se trata así, hermanos. ¿Usted cree que Jesús se quedó esperando a que nosotros hiciéramos algo por él? Ahí estaría esperando. Él vino y lo hizo por nosotros. Hoy en día vemos, hermanos, esa falta de sensibilidad, esos corazones de piedra en medio de la iglesia. Es necesario que saquemos todo eso de nuestras vidas. Hermanos, encontramos hermanos, voy a hablar de hermanos en la iglesia, hermanos con falta de perdón, hermanos sin misericordia, hermanos que son orgullosos, otros que son apáticos o indiferentes. No sé en cuál de todas estas descripciones encaje usted. Todas. Todas. Encajen todas, dice. Mire, si tú revisas las citas de Hechos capítulo 2, versículo 44 y Hechos 4, 32, usted se va a dar cuenta que en estas dos citas la escritura dice que la primera iglesia, la apostólica, y que era una iglesia grande, dice que los hermanos estaban tan unidos que tenían todas las cosas en común. Y Tertuliano escribió en sus cartas, que lo leímos en predicaciones anteriores, al Senado de Roma, cuando describía la iglesia, dice que la iglesia era un solo cuerpo y que todos tenían todas las cosas en común, menos las esposas. Era lo único que no le tocaba al hermano, pero el resto, mi casa es tu casa, mi carro es tu carro, mi moto es tu moto, mi comida es tu comida, ¿cierto? Mi medicina es tu medicina. ¿Podemos decir eso nosotros hoy en día? ¿Podemos decir que como iglesia estamos haciendo eso? La coinonía, hermanos. La coinonía. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros necesitamos hablar de este tema. Mire todo lo que me falta. Colosenses 3:12. Vamos todos ahí. Colosenses 3:12. Quien lo encuentre primero lo lee, por favor. Amén. ¿Qué dice, hermano? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Déjalo hasta ahí. Y sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué? De amor, que es ¿qué? El vínculo perfecto. Mire lo que dice. Teniendo entendido todo esto que hoy hemos hablado, vístanse pues como escogidos de Dios. Hay hermanos que no parecen escogidos de Dios. Hay hermanos que parece que no fueran escogidos de Dios. Dicen que son hijos de Dios, pero no aman a su hermano. No aman a su prójimo. Con sus hechos lo niegan, sí, Señor. Vístanse pues como escogidos de Dios, como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, esa paciencia que muchos no tienen. Hermanos, ¿ustedes pueden cambiar a sus hermanos? ¿Ustedes? ¿Quién los puede transformar? Dios. Usted lo que debe hacer es todo lo que pueda, pero tenga paciencia. Y lo que haga por otra persona, hágalo por amor. No lo haga ahí tratando de hacerlo a la fuerza, ¿no? Porque quien cambia la mente y transforma el corazón es el Señor, nadie más.
Mis amados hermanos, sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. ¿Sí, hermano? Y si alguno tiene falta en contra de otro, ¿cierto, hermanos? Perdonen al hermano Brian, por favor. Si alguno de ustedes tiene queja contra otro, y escuché como cuántas quejas en contra suya, como 4, listo. De la manera en que Cristo nos ha perdonado, así también perdonémonos nosotros. ¡Wow! ¿Cristo se reservó algo? ¿Cristo nos guardó algo de rencor? No, nos perdonó por completo. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos nosotros por completo los unos a los otros. Y sobre todas estas cosas, vistámonos ¿de qué? De amor, que es el qué? El vínculo perfecto. Mis amados hermanos, actuemos de la misma manera en que Cristo lo hizo por nosotros. Número 1. Segundo, aquí es donde viene algo bien determinante. El amor es mucho más que un sentimiento. El amor no es algo que se deba sentir. El amor es una decisión. Es una elección personal. ¿Cómo así, pastor? Mire, el verdadero amor no es ese que se siente a primera vista. Y qué pena que lo diga, porque es que a primera vista nos podemos engañar de muchas cosas. El verdadero amor es el que uno elige sentir. Así como usted elige sentir odio, rechazo y resentimiento por otros, usted también decide amar. Así que el amor no, usted no puede estar esperando es que voy a sentir a ver cuándo el Señor me pone amor por no. Ahí está el problema. ¿Tú puedes amar a tu enemigo ya? ¿Sí o no? Sí, lo puedes hacer, porque no es algo que debas sentir, es algo que debes elegir hacer. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Siendo malos, siendo perversos, siendo corruptos, estando muertos en sus delitos y pecados, yo los elegí. Yo elegí amarlos y extenderle mi misericordia, aunque ustedes no la merecen. Y de la manera en que yo lo he hecho con ustedes, así hagan ustedes con los demás. Dios no esperó en su corazón sentir amor por su creación. Dios eligió amar a los pecadores y eligió venir y darse por ellos y eligió personalmente salvarlos. Y nos dice, y de la manera en que yo lo he hecho, háganlo ustedes. Vístanse pues de amor, que es el vínculo perfecto. Les voy a decir algo. Dios le da a Eva a Adán. Y Adán la amó. Muchos dirán, sí, porque no había más, no había con quién más. Adán eligió amarla. Adán pudo haber dicho, no, Señor, yo no quiero. Algunos están esperando a sentir amor por sus parejas. No, Señor. Elijan amar a sus parejas. Mi esposa Yasmín cada rato me pregunta, papi, ¿usted por qué me ama tanto? Papi, ¿usted por qué es así conmigo? Porque yo elegí amarte. Entonces, ¿no lo sientes? Claro, lo siento. Pero lo siento porque elegí hacerlo. Y con esto quiero cerrar. ¿Sabe qué pasa con el hombre? El hombre casi siempre elige amar lo que no conviene. El hombre elige amar al pecado. El hombre elige amar a personas que no convienen. Inclusive, muchas relaciones están mal porque el hombre o la mujer eligieron amar a alguien a quien no debían amar. Cuando uno no ha sido cristiano y eligió mal en su camino, pues ahí sí le queda lo único, Señor, ayúdame. Pero hay cristianos, hermano, que llevan tiempo en la iglesia y cuando usted los ve por allá, amando a alguien que no es ni siquiera de Dios. No se unan en yugo desigual para que no sufran. Pero las personas eligen amar en yugo desigual.
Si en el mismo yugo es difícil, imagínense fuera del yugo. Tremendo. El amor es más que un sentimiento. Puedes sentir una pasión genuina por Cristo, sí, pero elige amar a Cristo primero. ¿Puedes sentir una pasión genuina por tus hermanos? Claro que sí. ¿Y puedes llegar a darlo todo por tus hermanos? Claro que sí. Pero primero tienes que elegir amarlos. Y para amarlos hay que conocerlos. Y para amarlos hay que tener coinonía, unidad con ellos. El mundo elige casi siempre lo malo. Vicios, malas personas, ideologías perversas y cosas semejantes. Ahora les pregunto, ¿es realmente tu corazón un corazón para Jesús? Con lo que hasta hoy hemos visto, ¿son nuestros corazones para Jesús? Nos falta. Todavía falta. Estas enseñanzas nos tienen que generar esa reflexión. ¿Cuánto me falta para llegar a ser semejante a Cristo en todo? Porque la Biblia dice que Él trazó el camino y nosotros debemos seguir sus pisadas. Es decir, que nosotros podemos llegar a ser como Cristo, pero si elegimos hacerlo a la estatura, a la medida, a la forma de un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nos falta. Hermanos, empecemos ya porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo. Amén. Amén. Desarrollemos en nuestras vidas un verdadero corazón por Jesús. Y a su nombre. Gloria a la gloria al Señor Jesús. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar, mis amados hermanos.